Hola a todos. La humanidad tiene más de un par de millones de años, y todos estos años las mejores mentes de la sociedad nunca dejan de luchar por descifrar los acertijos que nos dan la vida. ¿Por qué el día cambia por la noche? ¿Por qué la hierba es color verde? ¿Y por qué razón los objetos caen y no flotan en el aire? Ya contestamos estas y muchas otras preguntas. Sin embargo, todavía hay algo que sigue siendo inexplicable y que probablemente permanecerá así para siempre. Este algo, por supuesto, es muchas veces parte de una serie de coincidencias. Son testigos de unos eventos inusuales y asombrosos. Y es eso de lo que vamos a hablar hoy. Aquí están las coincidencias más raras y extrañas de la historia. Predicción del futuro. ¿Qué tal escuchar una historia sobre un hombre que potencialmente tenía una máquina de tiempo escondida en un rincón de su casa? ¿Qué? ¿Crees que no es posible? En ese caso, trata de explicar los eventos de los que vamos a hablar. Morgan Andrew Robertson es un escritor estadounidense famoso por su historia, publicada en 1898. Se llamaba Futilidad. El libro cuenta la historia del barco Titán, o mejor dicho, la historia de su último viaje. El barco era considerado insumergible, pero su historia terminó una fría noche de abril. Titán intentó batir el récord de velocidad en el cruce del Océano Atlántico, y por lo tanto estaba yendo a su máxima velocidad. Pero la tripulación del barco no esperaba que la ruta fuera tan difícil. Como resultado, el barco se estrelló contra un iceberg y sufrió graves daños en la banda de estribor. Un gran número de personas murieron a causa de la falta de barcos salvavidas. Los armadores no se aseguraron de que hubiera suficientes, porque pensaban que el Titán simplemente no podía hundirse. ¿Te recuerda algo? En 1912, el legendario Titanic se hundió. Esto sucedió 14 años después de la publicación del libro Futilidad, y fue justo cuando su popularidad llegó a los cielos. Esto se debe a que los eventos descritos en él se repitieron exactamente en la realidad. El Titanic también se hundió en una noche de abril. También chocó con un iceberg, sufrió daños en la banda de estribor, y los barcos no fueron suficientes para todos los pasajeros. Incluso el nombre de las naves, míralas, son casi idénticos. ¿Es una coincidencia? Por supuesto, pero ¿qué extraña es? Conexión de los gemelos. Las personas que compartieron el vientre de la misma madre después del nacimiento no solo están unidas por una apariencia idéntica. Probablemente has oído hablar de la extraña conexión que hay entre los gemelos. Dicen que cuando uno de ellos se siente mal y adolorido, el otro lo siente. Sin embargo, esas historias son nimiedades comparadas con la historia que hemos preparado para ti. Sucedió en 2002 en Finlandia, en Rahe. A las 9:30 del martes por la mañana, ocurrió un accidente en una de las carreteras. La víctima era un ciclista de 70 años. Nada parecería inusual si no fuera por algo más. Unas horas más tarde, en la misma carretera, a 1,5 kilómetros de distancia, se produjo otro accidente. De nuevo, la víctima era un hombre de 70 años. Qué sorpresa fue cuando encontraron que los hombres eran gemelos. Uno pensaría que un anciano, al enterarse de la muerte de su amado hermano, decidió saldar cuentas con su vida, pero no. Toda la historia es una coincidencia. La policía dice que no tuvieron tiempo de contar las malas noticias a la familia de la víctima. Figuras mágicas. Todos estamos acostumbrados a pensar en que tener un hijo es un milagro asombroso, que hace que todo el mundo sonría y se regocije, pero resulta que el nacimiento de algunos niños es un poco más maravilloso que el nacimiento de otros. No estamos tratando de ofender a nadie, pero dinos, ¿puedes presumir de una fecha de nacimiento inusual? La pequeña Catherine Brower puede. La niña nació en Estados Unidos, Georgia, el 19 de septiembre de 2019. Pero eso no es todo, por supuesto. La hora de nacimiento de la niña son las 9:19 de la noche. Las mediciones mostraron que la niña mide 19 pulgadas de alto. Aquí hay una coincidencia asombrosa, llena del número 19. Gemelos separados. Si no sabes que la siguiente historia realmente ocurrió, pensarías que es parte de un libro o una película, y de fantasía, porque el número de coincidencias es excesivo e incluso un poco aterrador. Todo comenzó en 1940. Fue entonces cuando los niños gemelos de 3 semanas de edad fueron dados en adopción, pero sucedió que los niños estaban en familias diferentes. Resulta que los hermanos fueron separados casi inmediatamente después de su nacimiento. Los padres adoptivos llamaron a uno de los niños Jim, y al segundo, por extraño que parezca, también Jim. A partir de este momento comienza una serie de extrañas coincidencias. Ambos niños, mientras asistían a la escuela, adoraban las matemáticas y eran aficionados a la carpintería. Ambos niños recibieron un perro como regalo de sus padres, y a ambas mascotas les dieron el mismo nombre, Toy. Al mismo tiempo, los niños vivían a 60 kilómetros de distancia uno de otro. Jim, con el apellido Lewis, terminó en Lyme, Ohio.
Jim, llamado Springer, vivía en Piqua, también en Ohio. Cada pareja de padres sabía que su hijo tenía un hermano gemelo. Sin embargo, les dijeron que el otro niño había muerto al nacer. Así que, por más sorprendentes que parezcan todas estas coincidencias, las vidas de Jim y Jim no se cruzaron de ninguna manera. ¿Crees que eso es todo? Oh no, acabamos de empezar. Los muchachos se convirtieron en hombres y eligieron profesiones similares. Lewis se convirtió en guardia y Springer en ayudante del sheriff. Un día conocieron a mujeres llamadas Lindas y se casaron con ellas. Después del divorcio de ambas parejas, los gemelos tuvieron un segundo matrimonio. De nuevo se casaron con mujeres con el mismo nombre. Esta vez eligieron a dos Bettys. Ambos hombres tuvieron hijos, a los que llamaron, sí, así es, lo adivinaste. Los llamaron James Allen y James Allen. Es difícil de creer, pero los hombres se conocieron a los 39 años y ni siquiera podemos imaginar cómo se sentían al contarse las historias de sus vidas increíblemente similares. No es de extrañar que Jim Lewis y Jim Springer se hicieran famosos. La historia llegó primero a los medios de comunicación y luego los hombres fueron invitados a un programa de televisión. También resultaron ser un verdadero hallazgo para los científicos que estudian la herencia y su impacto en nosotros. La increíble reunión. Vilma Wong tenía solo 16 años cuando se mudó de Nicaragua a Estados Unidos. Decidió estudiar como enfermera y finalmente encontró trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Lucille Packard. Allí ayudó a cuidar a bebés prematuros y trabajó durante un total de más de 30 años. ¿Quién sabía que a veces la vida trae sorpresas increíbles? Cuando ocurrió esta historia, Brandon Seminator estaba en su segundo año de residencia en neurología pediátrica en la Universidad de Stanford. Fue al Hospital Lucille Packard para una pasantía, en el que nació. Su madre dio a luz a Brandon en solo 29 semanas, mientras que el embarazo suele durar unas 40 semanas. La vida del niño fue rescatada por especialistas y fue cuidado incansablemente por enfermeras. Probablemente ya te has dado cuenta a dónde vamos. Un día, Vilma Wong notó al nuevo médico y prestó atención a su nombre. Le pareció muy familiar, así que la mujer comenzó a averiguar quién era él y de dónde venía. La respuesta fue sorprendente. Es de San José, California, y nació prematuramente en este hospital. Entonces, la mujer se acercó a Brandon y le preguntó, ¿tu padre es un oficial de policía? Después de una larga pausa, el hombre respondió con una pregunta. ¿Eres Wilma? Resultó que nuestra heroína era la misma enfermera que cuidó a Brandon cuando había nacido. El hombre, por supuesto, sabía que podía encontrarse con su salvadora en el hospital, pero pensó que ella ya se había retirado. Así que, 28 años después, ocurrió esta increíble reunión. Seminator tuvo la oportunidad de agradecer a la mujer por el cuidado que le dio alguna vez. Te he visto antes en alguna parte. Probablemente ya has pensado en el hecho de que casi todos nosotros podemos conocer a un hermano o hermana gemela en un momento dado de nuestras vidas. La mayoría probablemente se alegraría por un evento tan inesperado, pero estos personajes en esa situación no estuvieron felices para nada. Cada día, las noticias nos hablan de los crímenes que se han cometido recientemente. A veces, a los espectadores se les muestra un retrato hablado del presunto delincuente. Cuando este retrato apareció en la pantalla en 2011, todo el mundo se preguntaba dónde había visto a este hombre. La situación se hizo evidente cuando el retrato se mostró junto al presentador local. Y no era la misma persona. Fue una asombrosa coincidencia que el presentador y el criminal fueran muy similares. Lo curioso es que este no es el único caso. Así es como, en 2016, los espectadores tenían una serie de preguntas para el presentador de la BBC TV, inmediatamente después de que en las pantallas mostraron una foto del presunto delincuente. ¿Crees que son similares? Increíble choque. Hace unos años, esta imagen se convirtió literalmente en algo viral en internet. Por eso no pudimos superarlo. La velocidad del cartucho de la pistola puede alcanzar los 500 metros por segundo. Los cartuchos intermedios y de rifle se mueven a una velocidad de 700 a miles de metros por segundo. Sin embargo, son bastante pequeños, así que puedes imaginarte dos balas colisionando en el aire, de modo que una atravesara a la otra. Nosotros no, hasta que vimos esta foto. Resultó que este no fue un incidente aislado. En algunos museos se pueden encontrar colecciones enteras de este tipo de balas. El insumergible Hugh Williams. La última historia que contaremos hoy llegó hacia nosotros desde los siglos XVII y XIX. Una serie de misteriosas coincidencias comenzó el 5 de diciembre de 1664. Fue entonces en el estrecho de Menai, frente a la costa del país de Gales inglés, cuando el barco se hundió. La tragedia llevó las vidas de 81 personas, pero también hubo un sobreviviente. Su nombre era Hugh Williams. Ahora avanzaremos 121 años.
Otra vez el 5 de diciembre, esta vez en 1785. De nuevo en el estrecho de Menai, el barco se hunde y de nuevo solo sobrevive una persona, Hugh Williams. Ya es bastante raro, pero eso no es todo. Otra catástrofe ocurre el 5 de diciembre de 1820. Sorprendentemente, pero de nuevo el único sobreviviente es Hugh Williams. Todas estas historias son bastante extrañas y algunos investigadores creen que las fechas son incorrectas. Parece que, de hecho, el naufragio de 1820 no ocurrió el 5 de diciembre, sino el 5 de agosto. Y sin embargo, nos parece una coincidencia asombrosa. A pesar de que el nombre Hugh Williams era increíblemente común y los barcos se hundían con bastante frecuencia en el estrecho de Menai. Hemos terminado por hoy. Nos vemos luego.